¿Quieres hacer un héroe y no sabes cómo hacerlo? En esta saga de videos aprenderás a cómo desarrollar un héroe a través de analizar diversos personajes que fungen de héroes en sus respectivas historias. En el video de hoy explicaremos una concreta forma de ser héroe: el fracasado. Analizaremos la figura de Jonathan Joestar y por qué funciona como figura heroica. Lo primero que tenemos que explicar es que el arquetipo de héroe hoy en día es bastante amplio. La misma palabra compone demasiados personajes, así que vamos a dividir héroe en diferentes subcategorías, las cuales serán explicadas a lo largo de esta saga. El día de hoy analizaremos al héroe fracasado. Es aquel que en acción se encuentra perdiendo, pero es al enfrentarse a ese destino inevitable el que le da estatus de héroe. Volveremos a este punto en un momento. Ahora quiero hablarte un poco de los protagonistas. Son aquellos que van a llevar tu historia. No necesariamente tiene que ser un tipo bueno, sino una entidad que nos lleva a través de la narrativa, la cual ha sido en muchos casos una figura heroica. Debido a que los héroes son un ícono para las culturas, en su comportamiento social, las historias han servido como una forma de revalidación de ciertos grupos para imponerse sobre otros. El héroe es aquel que nos mostraba quién era el bueno de la historia. Hoy en día, los héroes cumplen una función similar. Son figuras que nos denotan cómo comportarnos. Por eso, suelen tener actitudes frente a la vida de superación, comprensión o aceptación. En este punto es donde llega el héroe de nuestra historia. Jonathan Joestar pertenece a este tipo de figura heroica clásica. Es un chico que su motivación es ser un caballero. Trata de ser lo mejor posible para que su padre se sienta orgulloso. Sin embargo, constantemente falla en ese deseo. No solo por actitudes internas, sino que la fuerza antagónica se presenta. Dio Brando es el antagonista principal en esta parte. Lo es porque se opone a los deseos de una vida tranquila de Jonathan. Sin embargo, nuestro protagonista se antepone a las adversidades que se le presentan. En el tiempo, Jonathan logra anteponerse a Dio y que su espíritu prevalezca por encima del de su hermanastro. Aunque el destino es cruel para Jonathan, porque su enemigo es más grande que él. El héroe fracasado que vimos hace un momento lo es porque se enfrenta a una fuerza antagónica descomunal, porque ahí está el mérito, en enfrentarse a una fuerza inconmensurable. A pesar de todo, en nuestra historia tenemos muchas figuras así, porque la historia es la mayor de las inspiraciones para escribir. El contexto cultural es sumamente importante. Así que hablemos un poco de historia antes de seguir con Jonathan. La idea del héroe fracasado no es nueva. En la antigua Grecia había esta palabra: agón. Es la lucha inevitable contra el destino. El agón da el estatus de héroe a los personajes porque ese acto es valorado en Grecia, como los 300 espartanos. Ellos se enfrentaron a la muerte, peleando contra 100.000 persas. Esto los llevó al estatus de leyenda por vivir el agón. Sin embargo, más adelante llegó una cultura que universalizaría esa idea de sacrificio. La figura de Jesús representa esta figura heroica a nivel superficial, porque fracasó en liberar al pueblo de Israel del yugo de los romanos. Sin embargo, enfrentarse a ellos y fracasar inspiró a personas a volverse al cristianismo. De la misma manera, Jonathan conecta con nosotros porque rememora esos íconos de los que hemos aprendido en nuestra cultura. Este personaje empatiza con nosotros porque rememora a los valores clásicos de los héroes, con todas sus consecuencias. Jonathan vence a Dio 2 veces. Sin embargo, la tercera vez, este lo agarra por sorpresa, con un ataque imbloqueable. Jonathan va a morir, su esposa también, y el hijo que lleva en su vientre
también. Nuestro protagonista hace lo único que puede hacer, lanza su último jamón. Sin embargo, ¿por qué esto nos tendría que emocionar? Voy a comparar esta parte de la historia de Jonathan con un acontecimiento histórico que me interesa bastante. Entre 1879 y 1884 ocurrió una guerra entre Perú y Chile. En ella se dieron diversas batallas, pero había un tercer luchador, Inglaterra. Ellos querían el salitre que estaba en la región peruana, entonces apoyaron a Chile en este conflicto territorial. Entonces, este país incrementó sus fuerzas ofensivas. Perú, por otro lado, no tenía apoyo, entonces tuvieron que defenderse con lo que podían. Es tan así que hay una tradición que dice que la causa, un plato peruano, se originó en la guerra. Lo que sucedió es que el gobierno no podía darle recursos a los peruanos, ni balas ni alimento. Las mujeres de los soldados fueron marchando con ellos y cocinaban lo que podían. Las papas duran mucho y llenan bastante, entonces hicieron este plato con lo que tenían y decían por la causa. En este contexto surgieron diversos héroes e íconos. Hay uno que me gustaría destacar, Bolognesi. Él pudo rendirse contra el ejército chileno, que lo superaba en todo. Sin embargo, él dijo las siguientes palabras: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Estas palabras representan lo que hizo Jonathan, enfrentarse a una fuerza que lo superaba y dar su último jamón. En esta historia, el sacrificio de Jonathan permitió que Erina sobreviviera y el legado de los Joester se mantenga. Detuvo a Dio con su cuerpo muerto. Presentó el más grande de los sacrificios. Sin embargo, ¿en qué quedó su acto? Aquí es donde traeré otra pieza histórica. En 1982 empezó la guerra por las Malvinas, una isla que fue el centro del conflicto entre Argentina e Inglaterra. ¿Otra vez Inglaterra? Las islas fueron testigos de innumerables luchas, pero el poderío inglés se mantuvo por encima de la voluntad argentina. El gobierno de este país llevó a adolescentes a combatir, con poca experiencia y pocos recursos. Ellos dieron la vida por su país y perdieron. Sin embargo, ¿qué pasó después? El gobierno les dio la espalda y todo su sacrificio no fue recompensado como debería. No hubo programas de reinserción a la sociedad y muchos fueron abandonados por la historia. De una manera similar, el esfuerzo de Jonathan fue en vano, porque no pudo evitar que el antagonista triunfara. Dio asesinó a su padre, quemó la mansión, mató a todo un pueblo, sobrevivió y se quedó con su cuerpo. Jonathan es una figura trágica porque no pudo detener a la fuerza antagónica de su historia. Aún con su sacrificio no fue suficiente, al igual que los héroes de las Malvinas o Bolognesi. Ellos se encontraron con una fuerza y su sacrificio no fue suficiente porque ellos murieron dándolo todo. Por eso los vemos como héroes. Las adversidades no pudieron con su indómito espíritu. En este caso, Jonathan empatiza con nosotros porque pasa por muchas etapas, las cuales tienen coincidencias con figuras de nuestra historia, porque es una figura arquetípica. Entonces, por serlo, es un buen punto de partida para escribir un personaje, porque siendo tan simple, Jonathan nos permite darle diversas lecturas a su historia, haciendo que funcione como el mínimo para que tu historia sea lecturable. Hay que detenernos aquí un momento. Cuando construyes un personaje, en este caso una figura heroica, te verás influenciado por la cultura. Eso se puede usar como una herramienta, ya que la cultura es la mayor constructora de historias. Puedes usar los elementos de la realidad para darle verosimilitud a tu historia. En este caso, Jonathan conecta con lo heroico y al ser un arquetipo permite que podamos conectar con ideas de nuestra cultura. En la historia también puedes aprovechar acontecimientos que te sirvan de inspiración para tu obra. Un recurso que también es funcional es aprovecharte de los conocimientos en ciencias que puedes tener. Pero para ese elemento mira el próximo video, donde explicaremos otro arquetipo de héroe fracasado y utilizaremos herramientas de las ciencias sociales para entenderlo. Así que quédate en esta saga de videos para
para que vayas aprendiendo cómo se estructura un personaje a través de diversas lecturas que le podemos dar. Si te has quedado con ganas de más, mira el video sobre Dio, que te dejaré al final, y recuerda que para crear solo tienes que acercarte un poco a la psiquis de lo animado.